Job capítulo 4. Y recordando un poco lo que vimos las semanas anteriores, Job capítulo 1 es la narrativa de quién es Job, pero ante los ojos de Dios. Y ante los ojos de Dios, Job es un hombre recto, ¿no? Temeroso de Dios, es un hombre piadoso. Una de las cosas que Job hacía es cada semana, por adelantado, hacía un sacrificio por sus hijos. O sea, como no solamente por, Señor, te pido por mis hijos por el pasado, sino, Señor, te pido por mis hijos por lo que van a hacer esta semana. Aquí está ese sacrificio por ellos, y los consagraba a sus hijos, a Job, a Dios. Y le pasa así en un capítulo, como, no sé si alguna vez has visto estos videos de que ponen un chorro de fichitas de dominó, ¿no? Y así hacen una viborita y todo eso, y de pronto nada más tiran una y se vienen todas para abajo. Eso le pasa a Job así en un solo capítulo, verso tras verso, tras verso, tras verso. Pierde todo su patrimonio, o sea, todo, tiene una crisis económica que pierde todo, se queda sin absolutamente nada. Pierde a sus siervos, pierde a sus haciendas, pierde a sus hijos, o sea, 10 hijos. Viene un viento, están en una comida, están conviviendo, y caen las columnas y cae el techo sobre de ellos y mueren inmediatamente. O sea, una tragedia tras tragedia. Y todo esto tú y yo lo vemos en el capítulo 1, que Satanás viene de merodear la tierra, se presenta delante de Dios, ante el trono de Dios, y Dios le dice a Satanás: ¿has considerado a mi siervo Job? Y entonces Satanás le pide permiso: ok, déjame tocar sus bienes, todo, y dice Dios: ok, pero no lo toques a él. Y con todo y todo no blasfema Job a Dios. O sea, Job dice eso: Dios da, Dios quita, sea su nombre alabado. Y cae así su cara en la tierra y alaba a Dios y adora a Dios. O sea, es impresionante lo que hace este hombre. Es una gran lección de qué hacer en caso de una tragedia, en caso de una crisis. Una de las cosas más pues, que más llenan a un pastor de una iglesia, ¿no? Y lo he escuchado a varios amigos míos que son pastores, es no que la iglesia venga y alabe semana tras semana y continuamente, o sea, eso está muy bien, sino que cuando alguien de la iglesia tiene una tragedia en su vida y en su familia, que se aparezca el siguiente domingo y alce sus manos y alabe a Dios y glorifique a Dios. O sea, eso es, dices, ya, hemos hecho un buen trabajo, hemos enseñado bien la palabra de Dios, porque aún a pesar de las dificultades, ¿no?, la gente decide glorificar a Dios en su vida, en los momentos más tremendos y más terribles. Y es un buen consejo que si te sientas a platicar en el libro de Job con Job, él te va a decir: cuando pase eso en tu vida, o sea, tienes que alabar a Dios. Y una de las cosas que va a hacer al final del libro de Job, Dios en Job, va a abrir sus ojos. Entonces, y ya sabes, hay quejas de Job, y la semana pasada vimos todo lo que él dice. Vienen sus amigos, y entonces después el segundo acto, ¿no?, en el trono de Dios, es que después de que Satanás hace todo esto y pierde absolutamente todo, pero no pierde su capacidad de alabar a Dios y de decidir glorificar a Dios, viene Satanás y le dice, o sea, Dios le dice: ¿has considerado a mi siervo Job? Y dicen: si me dejas tocar su cuerpo, entonces él va a blasfemarte. Y Dios, fíjate, la confianza que tiene Dios de Job, y le dice: vas, toca su cuerpo. Y entonces todo eso que le sucede en su cuerpo, y vamos a ver ahorita en estos capítulos un poco más lo duro, pero es desde la punta de su cabeza hasta la punta de su pie, ámpulas, y es pus y es infección, y se tiene que estar rascando con un pedazo de cerámica, o sea, terrible. No puede dormir, tiene insomnio, no puede deglutir, o sea, tremendo lo que pasa a este hombre. Y con todo y todo no blasfema contra Dios y no, o sea, le sigue glorificando a Dios. Ahora, eso no le quita la lucha que tiene. O sea, el problema de Job no solamente es su físico, sino, vamos a ver, es su alma. O sea, va a mantener durante capítulo tras capítulo, y lo vas a ver,
una lucha en su alma, ¿no? De qué es lo que está pasando. Ahora, tienes que entenderlo porque Job no sabe lo que pasó en el trono de la gracia. Y tú y yo muchas veces no sabemos qué hay detrás, o sea, de las pruebas y del sufrimiento y el dolor de una persona. Y no, a veces no sabemos. Y por eso opinar es bien difícil. Y vamos a ver, son 3 amigos de Job que toman la palabra y opinan. Y vamos a ver al final de Job que Dios los reprende y dice, me representaron mal y hablaron mal. O sea, no le dijeron lo correcto. Y ahora usan cosas que parecieran verdad, ¿no? Y bíblicas. Ahorita vamos a ver en uno de los capítulos. Entonces, fíjate, a pesar de que haya gente que te diga y que te hable con la Biblia y con la verdad, puede ser que no sea lo que Dios quiere para tu vida o te está diciendo en tu vida. Entonces, una de las cosas que hay que cuidar en el libro de Job es que sí y que no. O sea, tener mucho discernimiento. Esto sí, esto no. Esto sí, esto no. Esto sí es. Y como que tienes que ir viendo la hilación de todo el libro completo. Entonces, Job habla y ya dice, o sea, maldigo el día que nací. O sea, que ojalá no hubieran cantado los pajarillos y el rey David no hubiera cantado las mañanitas. O sea, terrible lo que está él sintiendo. Y de pronto, después de hablar, uno de sus amigos empieza a hablar. Ahora acuérdate, cuando todo esto le sucede, vienen estos 3 amigos y se sientan una semana sin hablar con él. Y yo creo que en esa semana fue mejor y fue más consolado Job que todo el discurso de los 40 capítulos que vas a ver. Entonces, vamos al versículo 1 del capítulo 4. Entonces respondió Elifaz temanita. Los temanitas es de la ciudad de Temán y la Biblia dice que los de la ciudad de Temán eran sabios. Entonces pareciera que este es un hombre sabio, ¿no? Que conoce gente sabia, pero vamos a ver que al final era sabiduría de él y pues no era la sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios. Entonces responde Elifaz temanita y dijo, si probáremos hablarte, te sería molesto. O sea, en la situación en la que está, digas lo que le digas a Job, pues le va a irritar y le va a molestar. Pero ahora es como cuando alguien viene y te dice, no sé si te ha pasado, dice, oye, ¿te puedo decir algo pero no te molestas? Y yo digo, pues mejor no me digas, o sea, ¿para qué ya te está adelantando que te va a molestar y que te va así. Entonces, cuando te pase eso, acuérdate de Elifaz y de Job, ¿no? Y dice, si probáramos hablarte, te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? O sea, tengo que decirte esto. Y es eso, oye, no te importa que te diga algo, pero no te molestas, pero te lo tengo que decir. Y ahí está, y ahí viene todo ya te ha pasado, ¿verdad? Versículo 3. He aquí tú enseñabas a muchos. Entonces Job era un hombre sabio y daba consejo a la gente. Entonces venía gente con él y, oye Job, ¿cómo le hago con esto? ¿Cómo le hago con mi negocio? ¿Cómo le hago con mis hijos? Estoy teniendo problemas con ellos. Mira, pues puedes orar por ellos y hacer un sacrificio por ellos una vez a la semana. Así. ¿Cómo le hago con mis siervos? O sea, tú tienes muchos. ¿Cómo le hago? Y entonces muchos venían con Job, pero ya está en una situación que el amigo le dice, oye, tú dabas muchos consejos y ahorita, pues, ¿qué onda? O sea, ve cómo estás hablando y tus mismos consejos no te animan y no te sirven a ti. ¿Nunca te ha pasado eso? Que todo el mundo viene a decir, oye, no, tú eres a todo dar y bien positiva y bien buena onda y siempre das consejos buenos y te pasa algo y estás en una situación y dices, no sé ni qué decirme a mí mismo. O sea, ¿quién me anima? ¿Quién me aconseja? Pero a veces Dios nos pone en una situación así para que veas, no te sabes todas, no eres Juan Camaney, o sea, eres débil y necesitas a Dios en tu vida, así. O sea, yo he estado en cosas así, viene gente, oye, y necesito un consejo y qué hago con eso y todo. Y digo, órale, que me salió re bien esta consejería. O sea, yo digo, órale. Me salió re bien. Y de pronto me encuentro en una situación y con mi esposa sentados y decimos no tenemos ni la menor idea qué hacer. Y es así, todos, si tú de pronto te sientes así, identifícate con todos los de tu iglesia y conmigo y con Job y con sus amigos. Entonces, he aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles
Y ahora o sea, tú eras consejero, tú eres sabio, eras fuerte, y ayudabas a los pobres, pero ahorita pues tú ve en la situación en la que estás. Versículo 4. Al que tropezaba enderezaban tus palabras. Entonces, buen consejero, sus consejos hacían que la gente caminara bien. Mas ahora que el mal ha venido a ti, te desalientas. Ahí está. Entonces, nunca te has desalentado en tu vida. Y ahí está Job, totalmente desalentado y desmotivado y desanimado. Y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor de Dios tu confianza? O sea, ya perdiste tu confianza en Dios. Y va a haber gente que así nos va a hacer, o sea, que así te van a hacer sentir mal. Te pasa una catástrofe, algo tremendo y algo terrible, y dice, ¿qué no confiabas mucho en Dios? Cristianito. ¿Qué no tu Dios era todopoderoso? ¿Dónde está tu Dios? Y siempre hay que tener mucho cuidado con eso, porque una de las cosas que vas a ver, o sea, Elifaz como que lo hace se ve que es muy noble y lo quiere hacer con mucha delicadeza, pero si captas un poco, al final, si tú estuvieras en esa situación, te sentirías como condenado. Y Dios, en medio de una tragedia así como lo que le pasó, lo que menos quiere es condenación, sino es confort, fortaleza, consuelo, eso. Y entonces, ¿no es tu temor de Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Ahora, es fácil decir del otro lado, ¿no? Cuando estás bien y no cuando estás como Job. Versículo 7, recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? Entonces como que le está diciendo, ¿no será que es por ti? O sea, algo hiciste, Job. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que harán inequidad y siembran injuria, la ciegan. Y esta idea, es una idea del mundo muy simplona. O sea, hasta en la iglesia se ha metido eso. Que todo lo que tú ciegas, y sí, o sea, es un versículo bíblico, pero no aplica a todas las situaciones en tu vida. Que todo lo que tú siembras, eso segarás. Pero a ver, Job, ¿qué venía sembrando en su vida? Piedad, sacrificios, hacía bien para sus hijos, era consejero de los demás, ayudaba a los pobres, y de pronto le llega algo que él no sembró. O sea, pero él no sabe que hay algo detrás. Entonces, este amigo, con la información que tiene, le está diciendo, no, seguramente es algo que sembraste, y mucho en la sociedad de hoy, karma. O sea, ya, algo hiciste, a alguien le hiciste mal y por eso te está pasando eso, o así. O mucho en las iglesias llegan y te dicen, oye, hermanita, ¿no tendrás un pecado oculto? Y ve, o sea, Job no tiene ningún pecado oculto, Job no tiene ningún demonio que le tengan que expulsar. Pero ahí está su amigo diciéndole cosas. Y no para ahí, o sea, vas a ver hasta dónde llega este hombre. Versículo 9, perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Entonces, en pocas palabras le está diciendo, yo creo que tú has sembrado iniquidad, tú estás haciendo cosas que son pecado, injurian, tú has sembrado eso. Y entonces lo que a ti te está pasando, Job, es el aliento de Dios y el soplo de su ira está en ti. Los rugidos del león y los bramidos del rugiente y los dientes de los leoncillos son quebrantados. El león, o sea, leones y leoncillos y el león más viejo, o sea, el de más fuerza, Dios, o sea, no, ellos no pueden con Dios. Entonces tú no vas a poder con Dios, Job. O sea, estás peleando con él y no el caso. Y puede ser que tú vengas de una iglesia o de un lugar donde te hayan sentido que por algo que te pasó te hayan sentido condenado, así, te hayan hecho sentir condenado, y tienes que tener cuidado con eso. Y tienes que leer detenidamente tu Biblia y Romanos 8, no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús, los que andamos conforme al Espíritu. Entonces ahí está. Pues mucho, no, pues ya perdí todo y estoy en crisis económica, y no, pues seguramente algo hiciste. Y todo eso viene por un fuerte impulso del Evangelio de la Prosperidad en Estados Unidos y llegando a México.
Entonces, si tú estás en Cristo, tienes que ser rico, tienes que tener salud, tienes que ser millonario, tienes que tener el mejor matrimonio, tienes que tus hijos súper bien portaditos. ¿Y qué pasa? Si no, no tienes fe. Tienes un pecado oculto, no estás haciendo las cosas bien. Y Job va completamente en contra de estas cosas, ¿no? Y olvídate, Jesús, perfecto, era Dios, y ve lo que le sucedió. Ve el sufrimiento y ve el dolor y ve la angustia y ve la agonía y ve los falsos testimonios que le levantaron. Entonces, realmente la Biblia va en contra del evangelio de la prosperidad y de todo este rollo. Entonces tú puedes decir, no, pues seguramente Job no diezmaba y no ofrendaba bien. Velo. Y así te pueden hacer sentir. Y no, vemos simplemente, nosotros tenemos otra información que Job y sus amigos no tenían en ese momento, pero que sí la podemos usar y echar mano de ella. Versículo 12, el asunto también me era a mí oculto. Entonces, acuérdate, ellos llegan, oye, Job está muy mal. Se ponen de acuerdo los tres amigos, van caminando, lo ven al final, sí, lo ven que está ahí en la tierra, en el basurero, con cenizas, tratándote de eso, de hallar confort en su pus y en sus llagas, y no lo reconocen y empiezan a gritar. Entonces ellos tampoco saben qué onda, no saben qué es lo que está pasando, pero pasan 7 días, escuchan a Job y parece ser que en esos 7 días este amigo Elifaz está, Señor, ¿qué onda? ¿Qué le digo? ¿Qué puede hacer? Y entonces está simplemente eso. En esos 7 días se duerme, se despierta y muchas veces a ti te puede pasar eso de, ¿qué le digo a mi amiga? ¿Qué le digo a mi amigo? ¿Qué le digo con esta situación? No sé qué hacer, no sé qué decir. Y a veces estamos tan desesperados de una respuesta que a veces Dios no da la respuesta y la inventamos. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y ve lo que va a hacer este hombre, Dice, el asunto también, ahora yo he aprendido eso. Si Dios no me da una respuesta clara, contundente, y siento paz, y es bíblica, mejor ni digo. O sea, ¿para qué invento una razón que no está todavía? O sea, Job tiene que simplemente esperar unos capítulos para ver qué es lo que pasó. Y él escribe después su historia. O sea, él escribe Job 1, Job 2, Job 3, Job 4 y ya al final puede ver qué pasó. No le trates de encontrar a todo en tu vida una respuesta de Dios. Acuérdate lo que vimos la semana pasada. A veces no sabemos cómo Dios nos guía. A cómo llegaste aquí a Semilla, Veracruz. Y de pronto ya haces como te vas para atrás, pero puedes decir, no, pues fue esto, y entonces así, pero no, conforme iba pasando no te dabas cuenta. Ahora, no sabes cómo Dios te guía, pero sí te guía. Y no sabes cómo Dios te guía, pero sí puedes conocer al Dios que te guía, acuérdate. Sí puedes conocer a Dios. Y una de las cosas que va a hacer Dios con Job es que Job me conozca mejor. Entonces, en todo lo que te pasa en tu vida, a veces no vas a saber ni por qué, pero sí puedes conocer a Dios en medio de esos pasos en tu vida. Y entonces, ahí está, versículo 12, el asunto también me era a mí oculto. Entonces no sabía ni qué decir, no sabía por qué había pasado, mas mi oído ha percibido algo de ello, en imaginaciones de visiones nocturnas. O sea, ahora, él lo que va a decir, para él la conclusión es tal, pero le pone un aspecto espiritual para como que darle más autoridad. Entonces, hay gente que usa eso, ¿no? Hermano, Dios me dijo esto. Entonces, si te dice, oye, yo creo que es esto, entonces puedes pelear contra su opinión. Pero si te dice, oye, Dios me dijo esto, ya te está poniendo a Dios en medio. Entonces, ¿cómo peleas con esa frase? Dios me dijo eso. Entonces, como que hay que tener mucho cuidado. Y ve lo que va a hacer. O sea, en imaginación de visión. Tuve una visión. Cuidado con eso, Tuve una visión de Dios y te la vengo a decir. Ya sé por dónde va tu asunto o tu problemita, Job. Entonces, en imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y entonces le mete así una experiencia espiritual. Entonces, no sabes, y entonces se me paró el corazón y entonces ya se vuelve una experiencia, estás escuchando. ¿Y cómo puedes pelear contra la experiencia espiritual de una persona? Entonces me sobrevino un espanto y un temor que estremeció todos mis huesos, y al pasar un espíritu por delante de mí,
órale, o sea, ya. Y yo digo, ¿espíritu del cielo o del infierno? O sea, ¿de dónde viene ese espíritu? Hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma. Oh, pues un fantasma o un espíritu. ¿Te das cuenta? Cuyo rostro yo no conocí. Y quedó. Oí que decía, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Entonces, como que hay un mensajero por ahí y dice, el problema de Job es eso, que no es justo delante de Dios y no es limpio, o sea, ha pecado, tiene un pecado oculto. Una cosa que me fascina de Martín Lutero, dice, yo hice una alianza con Dios, que Él no me mande visiones, ni sueños, ni siquiera ángeles. Estoy satisfecho con las Sagradas Escrituras, porque es una instrucción abundante para esta vida y para la venidera. ¿Qué te parece eso? Entonces sí, o sea, cuidado con visiones, cuidado con sueños, cuidado con que escuché y Dios me dijo. Ahora, no es que ya hereje y ya no puedes venir a Semilla, no, pero o sea, ¿dónde tiene que venir confirmado todo? En la palabra de Dios, o sea, en la palabra de Dios. Eso es, para nosotros esto es suficiente y esta es la máxima autoridad. Y al final vemos que Dios, sobre todo en el capítulo 42, sobre todo reprende a Elifaz. Y dice, Elifaz, hablaste mal acerca de mí. O sea, lo que dijiste no te hagas, te comiste esa torta, te cayó mal y viste esas visiones. Otro predicador dice eso, que cuando llega alguien y le dice, hermano, el Señor me dijo, y dice, no me digas lo que me dijo, enséñame el capítulo y el versículo. Y ya, y todo se arregla el asunto. Porque si no, se empieza a hacer una mezcolanza de misticismo con espiritualidad, con experiencias y todo eso, y no caminamos por eso, caminamos por fe y caminamos por las Escrituras. Es lo más seguro que hay. Gálatas capítulo 1, el apóstol Pablo dice, estoy maravillado que en tan poco tiempo se han dejado emborrachar por falsas doctrinas. O sea, no lo calienta ni el sol a Pablo. Y dice, porque no hay otro evangelio, o sea, hay un solo evangelio, o sea, hay una sola Biblia, hay un solo mensaje. Y si nosotros, él dice, si nosotros como apóstoles venimos y les predicamos otro evangelio que no es el bíblico, malditos somos. Y si un ángel del Señor baja y dice y toma el micrófono, así me muero, toma el micrófono y dice, soy el ángel Gabriel y les predico un mensaje que es diferente, es anatema, maldito sea. Ve qué celo de las mismas escrituras con las escrituras de Dios. Entonces, por eso tienes que conocer tu Biblia y amar tu Biblia. Y ve, este cuate Elifaz se pasa con lo que hizo, ¿no? Versículo 18, he aquí, en sus siervos no confía y notó necedad en sus ángeles. Entonces está diciendo, si en los ángeles necios caídos como Satanás, y les pasa eso, ¿cuánto más en los que habitan en casas de barro? O sea, es que fácil, una casa de barro fácil sea destruida, cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla. De la mañana a la tarde son destruidos y se pierda para siempre sin haber quien repare en ello. Su hermosura no se pierde con ellos mismos. Y yo digo, no hables de hermosura, ve cómo está Job. O sea, está en huesos el hombre. Entonces ya como que empieza a hablar y pierde hasta el tacto y la prudencia. Y mueren sin haber adquirido sabiduría. Ahora pues da voces. ¿Habrá quien te responda? O sea, Job, ¿habrá quien te diga qué onda en la tierra o en el cielo? ¿Y a cuál de tus santos te volverás? Me gusta eso. Ahora, en ese tiempo no había los santos que hay hoy ahí en México. Fue el primer libro que escribió la Biblia, pero como que lo podemos, o sea, si algo te pasa y están diciendo, o sea, ¿a quién vas a acudir? Ve lo que te pasó. Aquí en la tierra, en el cielo, ¿quién vas a, y en qué santo vas a confiar? ¿San Judas Tadeo? San Martín, San Benito, ¿a quién vas a poner de cabeza? Y eso es lo que está diciendo aquí, o sea,
¿Cuál de los santos te volverás? Es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Entonces, con estos proverbios, en pocas palabras, el amigo de Job le está diciendo, eres un necio, eres un iracundo, eres un codicioso. O sea, ve, ¿ya ves? Por hacer tanto dinero. Y a veces, o sea, así es el mundo, como ves a alguien que hace mucho dinero, todo, le pasa algo, ya ven, ve, hizo tanto dinero y ve, le afectó y por eso terminó así. Y no, ve la información que nosotros tenemos, todo era para llevar, o sea, Dios estaba diciendo, ve mi siervo Job, que a pesar de que le pase todo esto, no me va a blasfemar, sino me va a honrar. Dios estaba honrando a su siervo. Versículo 3, yo he visto al necio que echaba raíces y en la misma hora maldije su habitación. Sus hijos estarán lejos de la seguridad. Y sí, o sea, sus hijos murieron. O sea, ¿qué hijo de nosotros está seguro en el mundo? La verdad, con todos los peligros que hay. Y en Veracruz, con todo el narco por todos lados, son pruebas extremas de confianza en Dios. En la puerta serán quebrantados y no habrá quien los libre. Sus mies comerán los hambrientos y la sacarán entre los espinos y los sedientos beberán su hacienda, porque la aflicción no sale del polvo. O sea, no te pasa eso porque sí, Job. La aflicción, lo que te está pasando no es del polvo, no se levanta, ni la molestia brota de la tierra. Pero versículo 7, subráyalo en tu Biblia. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. ¿Y sí o no? ¿Alguien es de aquí en Monterrey? ¿No? ¿Del norte? ¿Saltillo? No, puros del sur. Mira, me caen bien los de Monterrey. ¿Por qué no vienen a Semilla? Pero eso, la carne, ¿te gusta hacer carne asada? O sea, pones tu asador, pones tus carbones, los enciendes. Si no eres del norte, te cuesta trabajo y tienes que sacar para darle. Y si no, la secadora de pelo. ¿Lo has hecho? Ya cuando no puedes, si eres malísimo, prendes un carboncito, secadora de pelo rápido, pero ¿has visto las chispas cómo salen? Entonces, ve lo que está diciendo aquí, y es una verdad. Así como las chispas en tu asador con el aire se levantan y salen del carbón para volar por el aire, es un hecho y eso va a suceder. Así el hombre nace para la aflicción, es un hecho y va a suceder. Y una de las cosas que dijo Jesús, en este mundo tendréis aflicción, pero tranquilo, porque yo he vencido al mundo. Entonces, ahí está. Versículo 8, ciertamente yo buscaría a Dios. Entonces, ¿qué le está diciendo Elifaz a Job? No estás buscando a Dios, ¿verdad? Seguramente tienes un pecado oculto. ¿Cada cuánto estás leyendo tu Biblia? Y otra vez es echarle condenación a alguien cuando está en una situación muy terrible. Yo creo que no estás orando lo suficiente. ¿Nunca te han dicho eso? Y yo digo, ¿y cuándo he orado lo suficiente? ¿Nunca te pasa que siempre quisieras orar más en tu vida? Y siempre tienes un pendiente, otro te distrae una cosa, otra cosa y así. Pero otra vez, ve la condenación en las palabras de este hombre. Ciertamente yo buscaría a Dios. ¿No lo hacía todos los días, Job? Pues no, eso no era. Y encomendaría a él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. Entonces, por un lado, fíjate cómo dice estas cosas y por otro lado, cómo dice mentiras. O sea, Dios hace cosas grandes y inescrutables, sí, maravillas sin número, sí. Que da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos, que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta a seguridad, que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada, que prenda a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. El apóstol Pablo toma este versículo de Elifaz y lo coloca en 1 Corintios 3:19. Entonces ve cómo la misma Biblia dice qué es Biblia y qué no es Biblia. Entonces, ahí anótalo, 1 Corintios 3:19.
El apóstol Pablo dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y toma esta frase de Elifaz. Versículo 14, de día tropiezan con tinieblas y a mediodía andan a tientas como de noche. Así libra de la espada al pobre en la boca de los impíos y de la mano violenta, pues es esperanza al menesteroso y la inequidad cerrará su boca. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. ¿Qué le está diciendo él a Job? Dios te está castigando, Job. ¿Y verdad que no? ¿No te acuerdas cuando tu abuelita te decía, ay, mi hijito, si sigues así, Dios te va a castigar? Todo, ve, desde tiempos antiguos, o sea, mucho más antiguos que tu abuelita, había esta idea. Y lo que vimos, acuérdate, en 1 de Juan, capítulo 1, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. O sea, Dios es perfecto, Dios lo que hace es puro y es santo, santo, santo. No le puedes atribuir a Él absolutamente ningún mal. Entonces Dios no nos castiga, el castigo ya cayó sobre su Hijo, eso es el Evangelio. Pero Dios sí, como dice Hebreos 12, nos disciplina como hijos. Pero aquí no era ni siquiera disciplina Job, ni siquiera eso. Entonces, he aquí, bienaventurado es el hombre que a Dios castiga, por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, Job, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Entonces, Job, Él te va a restaurar, pero te tienes que arrepentir. Y entonces otra vez echando así culpabilidad, ¿no? Él hiere y sus manos curan. Y sí es cierto, Él venda y Él cura. Yo he visto sus manos en mi vida. En 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte y del poder de la espada en guerra. Del azote de la lengua serás encubierto. Y yo digo, tú ves los azotes que tú le estás dando a Job, amigo. No temerás la destrucción cuando viniere, de la destrucción y del hambre te reirás, y no temerás de las fieras del campo, pues aún con las piedras del campo tendrás tu pacto, y las fieras del campo estarán en paz contigo. Sabrás que hay paz en tu tienda, visitarás tu morada y nada te faltará. Asimismo echarás de ver que tu descendencia es mucha y tu prole como la hierba de la tierra. Vendrás en la vejez a la sepultura como la gavilla de trigo que se recoge en su tiempo. De este versículo, el versículo 26, Charles Spurgeon, es un predicador que murió, tiene todo una enseñanza hablando de la muerte. Entonces déjame te digo como las cosas que él dice acerca de este versículo. Dice que la muerte es inevitable, porque dice este versículo, vendrás a la sepultura. Entonces todos vamos a pasar por eso. Entonces la muerte es inevitable, pero también la muerte es aceptable, porque dice, vendrás tú a la sepultura. Entonces tú aceptas eso y dices, ok, o sea, un día me va a suceder en mi vida. Pero a la vez la muerte es a su tiempo, porque como la gavilla de trigo que se recoge a su tiempo, la muerte te llegará al tiempo que ya está. O sea, Dios ya fincó el día ya tiene la cita contigo. Y la muerte, por otro lado, es honorable, porque dice que es como la gavilla de trigo que se recoge a su tiempo. Y Dios va a recoger tu alma así, como la gavilla de trigo. Y la gavilla de trigo tiene un color dorado y posiblemente entonces como tus canas en ese tiempo, cuando ya estés bien viejito, dicen la vejez. Y Dios le concedió eso a Abraham, que él muriera de viejito. Y yo digo, órale, está padre eso. Y entonces ya con tus canas, o si eres pelón, pues con tu pelona. Pero ahí está. Entonces la muerte es inevitable, pero es aceptable. No tienes que temerle a la muerte si estás en Cristo. Es a su tiempo, entonces no puedes planearla. Es simplemente cuando Dios venga y te diga ya, es tiempo de que vengas conmigo. Y es muy honorable como la gavilla de trigo que se recoge. Ahí está. Entonces Dios te va a tomar y te va a recoger y te va a llevar. Ve qué hermoso versículo hablando de la muerte. Entonces no tienes que temer nada. Versículo 27. He aquí lo que hemos inquirido, lo cual es así. Óyelo y conócelo tú para tu provecho.
Versículo 1 del capítulo 6. Respondió entonces Job y dijo, oh, que pesasen juntamente mi queja y mi tormento. Entonces él está diciendo, a ver, si ponemos antes no había básculas electrónicas, sino eran estas básculas así, y ponías de un lado lo que querías pasar y del otro, y dice Job, ok, de un lado vamos a pesar mi queja. O sea, esto que estoy diciendo, no hubiera nacido, me siento fatal, estoy re mal. De este lado vamos a poner a pesar mi tormento, y van a ver cómo es justo. O sea, lo que estoy diciendo no estoy exagerando. Y hay veces que te van a pasar cosas en tu vida que como cristiano vas a poderte quejar y vas a poder hacer berrinche y vas a poder llorar y vas a poder estar completamente triste porque en base a las circunstancias es correcto hacerlo. Está bien y no te tienes que sentir condenado. Entonces, eso es lo que está diciendo Job aquí. Pesen juntamente mi queja y mi tormento y se alcen igualmente en balanza, porque pesaría más ahora que la arena del mar. Ve, para Job lo que le está pasando es muy pesado. Y posiblemente tú estés aquí hoy y hayas vivido algo que dices, era imposible de cargar. O sea, se salía de mis manos. ¿Cómo no iba a llorar? ¿Cómo no iba a patalear? ¿Cómo no iba a quejarme? O sea, esto no debía de haber pasado. Esa aflicción en tu vida. Entonces, como que todos tenemos algo en común, ¿verdad? Porque por esto mis palabras han sido precipitadas, porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu. Entonces él sentía que todas sus llagas que tenía eran como flechas que Dios había mandado a su cuerpo. Cuyo veneno bebe mi espíritu y terrores de Dios me combaten. ¿Acaso gime el asno montés cuando está junto a la hierba? O sea, no. El burrito cuando está junto a la hierba no está, está contento, no se está quejando. Entonces tienes razón, Job, ¿verdad? ¿Acaso gime el burrito montés cuando está en la hierba? No. Está feliz comiendo y no está rebuznando. Y a veces sí, ¿no? Estamos ahí, nos quejamos y estamos rebuznando, como Job, y ya tenemos algo en común con él. Muge el buey junto a su pasto y pues no, está feliz junto al pasto. ¿Se comerá lo desabrido sin sal? Es una buena pregunta. ¿Nunca te ha pasado que pides unos tacos y llegas y dices, oye, no, como que no tienen mucho sabor? Y ya ve la nueva ley de los legisladores, ya no pueden poner sal en la mesa. Y ahí estás bien enojado porque tu taco se va a enfriar. Y no puede ser, y estás bien, y te quejas, y ve, y la señorita ni siquiera me hace caso, ve, me voy a parar yo por el salero. Es así todo porque tu taco no tiene sal. Ahora ve, pobre Job, ve todo lo que le pasó. ¿No se puede quejar? Si por un taco desabrido estamos quejándonos, ahora imagínate este hombre. Entonces, ¿se comerá los desabridos sin sal? ¿Habrá gusto en la clara de huevo? Dice, sí, eso me recetó mi doctor. Entonces ya no te puedes echar unos huevos rancheros, ¿verdad? Bien buenos y tiernos y con tu salsa roja. Pura. Ahora, ¿qué sabe la clara de huevo? A nada. Y extrañas eso y te quejas. Ay, pura clara, un omelette de clara de huevos. Ah, bueno, no sé cómo harías huevos rancheros con pura clara. Pero las palabras de Elifaz para Job fue eso, es un taco sin sal, desabrido, nada que ver, y un huevito revuelto de puras claras. Las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento. ¿Quién me dirá que viniese mi petición y que otorgase Dios lo que anhelo, y que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo? O sea, él está diciendo, de miles de flechas, que todos estos dolor en su cuerpo, no, prefería una sola flecha y en la cabeza y bien, ya, morir. Pero él está pensando eso porque no sabe cómo va a terminar. Él no sabe el final. Y a veces tú puedes estar en una situación que dices, o sea, siento que esto es demasiado peso, siento que son miles de flechas en mi vida, no, ya, prefería una sola flecha y morir aquí, pero no sabes lo que viene y tienes que saber que cuando pasa eso es momentáneo. Calma.
sí tienes que seguir viviendo. Sí, o sea, sí va a haber un final a eso en tu vida. Entonces, aquí él se desespera, pero tienes que ver, Job, esto va a pasar. Esto se va a acabar. ¿Sabes? Ya sé, es horrible lo que estás sintiendo, lo que estás pensando, esa lucha, pero eso se va a acabar. Entonces, sí, síguele. Es momentáneo. No tiene que terminar ahí. Nunca pienses que tiene que terminar ahí, por favor. Versículo 10, sería aún mi consuelo si me asaltare con dolor sin dar más tregua, que yo no he escondido las palabras del santo. Entonces, ahora fíjate, él solamente, posiblemente para esta época, solamente tiene los primeros capítulos de Génesis. Y dice, o sea, Dios, tú sabes, yo he cumplido tu palabra, yo he creído en ti, ahora ve lo que tú y yo tenemos, mira. Él tenía esto, así. Esto, un par de capítulos de Génesis, y tú y yo tenemos esto, mira, ahí está. Y dice Job, yo no he escondido las palabras del santo. ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? ¿Es mi fuerza la de las piedras o es mi carne de bronce? Y sí, no, es cierto. No eres... A veces los hombres nos sentimos más fuertes de los que somos, ¿verdad? Y de pronto Dios permite algo y para que llegues y digas, no soy como piedra, no soy como bronce, no soy Iron Man. Ya. Es cierto, y lo reconoce. No es así que ni aún a mí mismo me puedo valer. O sea, no puedo yo mismo darme mis consejos, no puedo yo sacar fuerzas de mí mismo y que todo auxilio me ha faltado. El atribulado es consolado por su compañero. Aún aquel que abandona el temor del omnipotente. Y está con esta frase está yendo con Elifaz, porque Elifaz está diciendo, tú, ¿sabes qué? Tú abandonaste a Dios, tú pecaste, tú lo que sembraste, tú estás cosechando y lo está haciendo sentir condenado. Y Job dice, ¿sabes qué? Alguien atribulado tiene que ser consolado, aunque deje a Dios. Es tremendo eso. El atribulado es consolado por su compañero, aún aquel que abandona el temor del omnipotente. Cuando alguien está en la situación de Job, lo único que necesita es consuelo. Ya después vendrá tiempos para hablar de cosas acerca de Dios y de arrepentimiento y así. Versículo 15, pero mis hermanos me traicionaron como un torrente, pasan como corrientes impetuosas que están escondidas por la helada. Entonces una corriente en un río que está helado, el río no sirve de nada, ¿verdad? Y dice, así me están consolando mis amigos. Y encubierta por la nieve, que al tiempo del calor son deshechas y al calentarse desaparecen de su lugar. Entonces cuando hace frío está cubierto el río y no se puede tomar agua. Y cuando hace calor se evapora el agua y tampoco se puede tomar agua. Así, para eso me han servido mis amigos. Es una manera muy poética de decirlo. Versículo 18, se apartan de la senda de su rumbo, van menguando y se pierden. Miraron los caminantes de Temán, los caminantes de Saba esperaron en ellas, pero fueron avergonzados por su esperanza, porque vinieron hasta ellas y se hallaron confusos. Ahora ciertamente como ellos sois vosotros, pues habéis visto el tormento y teméis. Os he dicho yo, traedme y pagadme por mí vuestra herencia, libradme de la mano del opresor y redimidme del poder de los violentos. O sea, no les pedí que vinieran y me dieran dinero, no les pedí que vinieran y todo lo que perdí me depositaran en una cuenta. Lo único que les pido es consuelo. Y a veces lo único que necesitamos en nuestra vida es eso, ¿verdad? Que alguien llegue y se acerque contigo y te consuele. Y aquí estoy contigo. Ya, vas a estar bien. Versículo 24. Enseñadme y yo callaré. Hacedme entender en qué he errado. Cuán eficaces son las palabras rectas, pero ¿qué reprende la censura vuestra? Pensáis en censuras, palabras y los discursos de un desesperado que son como el viento. O sea, Job dice, yo estoy desesperado y mi discurso es como el viento, se lo llevan las palabras. También
os arrojáis sobre el huérfano y caváis un hoyo para vuestro amigo. Eso es lo que él estaba sintiendo. Ahora pues, si queréis, miradme. Entonces, ve a dónde llega. Job está así, les está hablando a estos tres y dice, miren, ahora sí, véanme a los ojos. Y ahora, ¿quién está aconsejando a quién y quién está animando a quién? Job, a ellos, en medio de todo lo que está pasando. Dice, ahora pues, si queréis, miradme, y ved si digo mentira delante de vosotros. Volved ahora, y no hay iniquidad. Volved aún a considerar mi justicia en esto. ¿Hay inequidad en mi lengua? ¿Acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? ¿No es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra? No, esta palabra brega no es trabajo, no es un servicio, no es una batalla la vida. ¿Y sí o no? Hay gente que su batalla empieza cuando suena el despertador y no se quiere despertar. O sea, ya, es una batalla, es un cansancio, es difícil, no es como debería ser el mundo, así es. Y Job dice, ¿no es eso la vida del hombre sobre la tierra y sus días son como los días del jornalero, como el siervo suspira por la sombra, como el jornalero espera en reposo de su trabajo? Así he recibido meses de calamidad. Entonces, fíjate, esta conversación posiblemente no es días, no semanas, sino son meses. Que están así hablando esta conversación. Pero son meses y se acaba, ¿eh? No es eterno lo que le sucede a Job. Nunca te olvides de eso. Y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado y digo, ¿cómo me levantaré? Eso quiere decir, o sea, este hombre tiene insomnio. Está acostado y en vez de estar dormido, cuando te acuestas, ¿qué haces? Te duermes y ya no estás pensando, ¿verdad? Y él está acostado, sin dormir, pensando. ¿Nunca te ha pasado eso? ¿Nunca te ha pasado que estás piense, que dices, si así pensara de día sería millonario? Y de pronto en la mañana te despiertas, ya no piensas porque en la noche estuviste pensando y ya no tienes, ya estás todo cansado. Es una batalla diaria. Más la noche es larga, y eso pasa, cuando estás en una aflicción la noche se vuelve larguísima. ¿Cuándo se va a terminar esta noche? Y oscura y larga, y estás solo con tus pensamientos, y estoy lleno de inquietudes hasta el alma, mi carne está vestida de ahí está, esto es lo que está pasando con él. O sea, su carne es como un pastel llena de gusanos y de costras, de polvo, y mi piel hendida y abominable, y mis días fueron más veloces. Entonces la noche, pasa muy largo, y el día como que se le pasa muy rápido, así. Y mis días fueron más veloces que la lanzadera de tejer, pero al final la prueba larguísima. O sea, él ve todo muy, muy largo. Y fenecieron mi esperanza. Acuérdate que mi vida es un soplo. Me encanta esta ilustración que dice la Biblia, es un soplo. La vida es eso, nunca te olvides. ¿Alguna vez lo has hecho? O sea, mira, toma en tus pulmones libres de COVID, así llénalos de todo el aire que puedas y pon tu mano enfrente de tu... ¿Ok? Ahora, llénalos y vas a soplar hasta que ya no puedas más. ¿Listo? 1, 2, 3. Eso es la vida. ¿Cómo inició? Duro, impetuoso, así, bien joven, bien con muchas ganas. ¿Y cómo terminó? Cada vez más suave, más suave, más suave, ¿no? ¿Sabe? ¿Y qué es lo que pasa? Que llega un momento que ya no da. Y se termina. Así es la vida, es un soplo. Y ya no puedes retenerlo. Ya llega un momento que se termina. Nunca te olvides de eso, ¿eh? Por eso Efesios dice, redime bien el día, redime bien tu tiempo, porque así va a ser. Empieza muy fuerte y termina y no lo puedes retener. Y que mis ojos no vieran a ver el bien, los ojos de los que me ven no me verán más. Está hablando de la muerte. Fijarán en mí tus ojos y dejará de ser. Entonces fíjate, los ojos de los que me ven no me verán más. Entonces sí, va a haber un día que todas tus fotos de Facebook y de Instagram y todo eso que pasas tiempo y TikTok y tus videos bailando y todo, un día ya no. Nadie los va a ver. Van a estar en el olvido.
Es más, posiblemente cuando te mueras ni TikTok va a existir ya. Va a haber otras mejores. O sea, va a haber inteligencia artificial con goggles, con todo eso. Entonces, cuidado a dónde le pones empeño en tu vida. Los ojos de los que me ven, y fíjate, y es eso, los ojos de los que te ven cuando te mueran, en poco tiempo se olvidan de ti. Perdón, ya te lo digo mejor así. O sea, si no, ve, fijares en mí tus ojos y dejares de ser como la nube, se desvanece y se va. Así es el que desciende al Seol, no subirá, no volverán más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Entonces piensa en esto, a ver, piensa en tu bisabuelito, ¿cómo se llamaba? ¿De qué color tenía el pelo? ¿Usaba lentes o no? ¿Cuál era su comida favorita? ¿Te acuerdas de alguna frase de él? Igual de tu abuelito, sí, de tu abuelita, pero ahora de tu taratarabuelito. O sea, nada más son 3 generaciones para atrás. Quiere decir que en 3 generaciones de la tuya, de tu vida, todo el mundo se va a olvidar de ti. ¿Y por qué entonces le pones tanto peso a los ojos que te ven y lo que opinan de ti? Pero cuando vayas con Dios y Él recoja tu alma como la gavilla de trigo, así, para Él sí eres importante y Él nunca se va a olvidar de ti. Un poquito de perspectiva. Versículo 11. Por tanto, no refrenaré mi boca. Entonces ahí está. Cuando cuando estés bien afligido, no voy a refrenar mi boca y me voy a quejar. ¿Quién te dio permiso? Job. Por tanto, no refrenaré mi boca. Hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Pero ahora, si nada más tienes una uña atorada en el pie y eso, no te vengas a quejar por eso. O sea, hay cosas que sí valen la pena y hay cosas que no. Entonces, hablaré en la angustia y me quejaré con la amargura de mi alma. Entonces, vale eso. Y hazlo con Dios, ¿eh? Y Dios no se agüita y Dios no dice, ay, qué quejumbro. No, Dios está ahí, te escucha, te consuela y te entiende. Él sabe por lo que estás pasando. Entonces, sí se vale. Versículo 12, ¿soy yo el mar o un monstruo marino para que me pongan guarda? Y yo digo, a veces el hombre es peor que el mar. Peor. O sea, el mar es tempestuoso, el mar es peligroso, el mar es inestable. O sea, ¿nunca te ha pasado que de pronto la corriente del mar va para un lado y de la nada cambia para el otro? ¿Y no es así el hombre? El mar es incontrolable. Versículo 13, cuando digo, me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas, entonces me asustas con sueños, ve todo lo que le está pasando, me aterras con visiones, y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación. Fíjate que la lucha con Job no solamente es su cuerpo, es su alma. La Biblia dice que todo está conectado, tu alma, tu espíritu, tu mente y tu cuerpo. No, cuando Dios te salva en Jesús, redime todo tu ser. Entonces todo está conectado, no hay separación entre una cosa y otra. Y quiso la muerte más que mis huesos. Abomino de mi vida, no he de vivir para siempre. Ve lo que le dice Job a Dios y Dios nos espanta. Déjame. Eso es tener mucha intimidad con Dios, ¿eh? Ya déjame, Dios, por favor. Eso es mucha intimidad con Dios. Déjame, pues, porque mis días son vanidad. ¿Qué es el hombre? Para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón. Ve, ¿qué es el hombre? Es una buena pregunta. ¿Qué es el hombre? Para que Dios se fije en ti. ¿Y qué es el hombre? Para que en el trono de la gracia diga, ¿no has considerado a mi siervo Job, que es piadoso? Y se fije en ti y ponga en ti Dios su corazón. ¿Qué es el hombre? Exacto.
y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes. ¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada? Ahora, su mirada es de amor, Su mirada es de cuidado. Cuando Dios está en su trono y viene Satanás, la mirada de Dios ante Job es un hombre piadoso. Ahora, cuando Dios nos mira a ti y a mí y estamos en Cristo, Dios ve a su Hijo y dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Entonces ya sabes cómo Dios te ve. Y no me soltará siquiera hasta que trague mi saliva. Ahora ve, ahí está, versículo 20. Si he pecado, ya se estuvo examinando. O sea, no tengo ningún pecado. Pero si he pecado, ¿qué puedo hacer a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? Entonces, si he pecado, Dios, perdóname. Pero no era eso, ¿verdad? Versículo 21. ¿Y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Y sí lo hace Dios. Lo hizo en la cruz con Jesús. Porque ahora dormiré en el polvo. Y si me buscares de mañana, ya no existiré. Entonces, no, Job, no te estaban castigando, te estaban honrando. Y hay dos cosas en las cuales hay que tener fe como cristianos. Número 1, tienes que tener fe cuando te pasa algo, una aflicción, por ejemplo, una enfermedad, y tienes que tener fe para que Dios te sane. Y orar con fe. Aquí lo hemos hecho en Semilla. Y Dios ha sanado gente. Pero también tienes que tener fe cuando Dios no te sana y te deja pasar por una enfermedad. Y su gracia es suficiente. Y sus ojos están sobre ti. Y puedes quejarte y puedes decir y puedes ir a Él. Y en Él no vas a encontrar las respuestas de los 3 amigos de Job. Vas a encontrar todo el consuelo que tú necesitas en tu vida. Y entonces la próxima semana vamos a ir con otro de sus amigos que se llama Bildad. Y de ahí Job le va a responder. Y después vamos a ir con otro amigo y Job le va a responder. Y después con el primer amigo, con este regresamos. Y Job le va así hasta el capítulo 40. Pero por eso, si te das cuenta, hice capítulo 4, 5, 6 y 7. Y así nos vamos a ir, ¿sale? ¿Oramos? Va. Y Señor, gracias te damos porque hoy nosotros aquí como cristianos del Nuevo Testamento no solamente tenemos un par de capítulos de Génesis, sino tenemos toda la Biblia, todo tu consejo. Y hemos decidido guardarlo y que sea nuestra máxima autoridad. Y hacemos esa, como hizo Martín Lutero, hacemos esa alianza contigo. Señor, no me des visiones, no me des ángeles, no me des que gente venga con alguna cosa. Tu palabra es suficiente. Eso es lo que yo quiero, Señor, en mi vida. Entonces, revélate, Señor, en tu palabra para nosotros. Instrúyanos y háblanos, Señor. Y yo te pido por aquí, por los que estamos aquí, que si alguien está pasando una aflicción, que sepa que puede ir a ti, que no tiene que sentirse condenado si se ha quejado y ha dicho, está bien, Job ya nos dio permiso y podemos hablar así, con mucha intimidad contigo, Dios. Tú no te ofendes, tú no te da miedo lo que digamos y lo que pensamos, pero tú sí ordenas nuestro corazón y nuestros pensamientos. Tú sí has puesto tus ojos en nosotros y te agradecemos por eso, Señor. Y guíanos con tus ojos de amor en este mundo y revélate a nosotros. Queremos que abras nuestros ojos cada semana en las Escrituras y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.